Saludos estimados amigos, les habla Julio Chigne y en esta oportunidad para compartir una transmisión más de Facebook Live, de la transmisión que hemos denominado Casos de Abogados, ¿no? En esta oportunidad vamos a tratar un tema relativamente coyuntural y sostenemos que es relativamente coyuntural porque nos ha traído a la memoria una serie de situaciones, una serie de realidades, ¿no? que suceden, ¿no? permanentemente en los ámbitos laborales. Estamos hablando del tema del acoso laboral, o más conocido técnicamente como mobbing, ¿no? Mobbing o moving, ¿no? Como se pronuncia en el inglés británico, ¿no? Para tratar este tema, hemos mencionado incluso, ¿no? el tema de este joven, ¿no? practicante que ha hecho noticia en estos días a raíz pues de esta incidencia, de estos actos de hostilización, de estos actos que se enmarcan dentro de lo que es el mobbing laboral, ¿no? a raíz del ejercicio de sus prácticas preprofesionales. Y son situaciones que son repetitivas, permanentes en el tiempo, y lo más dramático es que no necesariamente pues son casos aislados, se tratan de conductas sistemáticas permanentes y que involucran también lamentablemente pues un tema de salud pública y un tema cultural, ¿no? que no se ha abordado con la seriedad del caso, porque muchos dicen no es un tema nuevo, es un tema que recién se está tratando, y nada más falso, ¿no? Vamos a mencionar en este programa que, por ejemplo, el Código Penal español desde el año 2013 tipifica estas conductas, pues. Entonces, este hecho de este audio transmitido por redes sociales, ¿no? Dicha conducta, pues, que se grafica, se califica por sí misma, es un acto totalmente indignante, ¿no? Y afecta, trastorna la personalidad de quien pues es víctima de esta clase de acciones. Para hablar sobre el mobbing, tenemos que identificarnos pues o ubicarnos en el espacio-tiempo, ¿no? La definición técnica nos remite pues a un término inglés, el mobbing, un término de inglés británico, ¿no? que es tomado de una ciencia que se denomina etiología. La etiología que estudia, ¿no? Miren, para que veamos la magnitud del tema mobbing, ¿no? La etiología es la ciencia que estudia el comportamiento individual y colectivo de los animales, ¿no? de las especies y sus respuestas pues al medio ambiente, al ambiente en el cual desarrollan sus actividades. Este término de moving se utilizó por primera vez en el año 1996 y ¿no? se refiere al comportamiento pues grupal de ciertos animales y sus ataques a animales solitarios, a animales pues que de alguna forma pues no estaban pues dentro de su grupo, ¿no? El verbo to move, o del que deriva pues movie, ¿no? O sea, la traducción significa atacar con violencia. Ya al respecto, los sociólogos y los psicólogos, que son los que han abordado más esta temática, lo consideran o lo grafican como un ataque de una coalición o un ataque individual hacia miembros de su propia especie. Sí lo vemos de la perspectiva de la etiología, pero este programa es Casos de Abogado y aquí lo vamos a tratar de una manera jurídica, desde la apreciación jurídica, partiendo en principio de las características que tiene este fenómeno, su incidencia psicológica y también su incidencia legal, porque lo que nos llama la atención en este caso es que, si bien es cierto, estas conductas no quedan al margen de la ley, es decir, no van a estar pues digamos libres de responsabilidad, por lo menos administrativa. Si bien es cierto, al no existir una tipificación, ¿no? específica sobre el tema del mobbing laboral, ¿no? Esto pues complicaría quizás, ¿no? O mejor dicho, exigiría hacer una interpretación extensiva de las normas legales vigentes, específicamente si estamos hablando pues en materia laboral privada, ¿no? el decreto legislativo 728, y en materia laboral pública, ¿no? ya sea de la ley del servicio civil o la ley de la carrera administrativa. Tendríamos que considerar eso, porque lamentablemente, y acá sí debo de hacer una precisión, en la conducta, esta conducta pues del acoso laboral o el maltrato laboral, maltrato psicológico, miren, a la doctrina lo califica incluso como terrorismo psicológico.
para que veamos la magnitud. Estudios de la Comunidad Europea ya nos dan datos estadísticos de la cantidad de denuncias y consultas que hay en organizaciones sindicales, en organizaciones locales sobre el tema del moving y su incidencia en la normativa. Ya sostenemos que el Código Penal español incluso lo tipifica, lo llega a tipificar como delito, ¿no? En nuestro país el moving no está regulado, lo que no significa que las conductas que por lo menos se asemejen, ¿no? Se asemejen o por extensión se están interpretando hoy día artículos del decreto legislativo 728, artículos relativos al Código Ético de la Función Pública para el caso de las entidades públicas, lo que no significa que estas conductas queden al margen pues de responsabilidad. Sin embargo, hay que hacer la precisión, es necesario pues que sean normadas, lo que nos lleva también a otra reflexión, ¿no? Lo importante es que la ley se dicte por la naturaleza de las cosas, ¿no? En nuestro país, y acá vamos a hacer un paréntesis, está muy orientado, o mejor dicho, las normas de protección en el caso pues de hostigamiento laboral, hostilización laboral, maltrato laboral, están orientadas en el sentido, en gran parte, ¿no? Al tema del hostigamiento sexual. Simplemente se limita solamente a esta figura que debe ser sí considerada como una situación crítica, una situación agravante, indignante, pero se tiene que regular en función a la naturaleza de las cosas, y la naturaleza de las cosas nos dicen que estos episodios, como los ocurridos con el practicante, con su jefa superior inmediata, son constantes y son repetitivos en diferentes ambientes, no solamente los privados, también los públicos, también la historia, la literatura está llena de situaciones similares, ¿no? Pero hoy día vamos a tocar pues este tema y no sin antes, ¿no? Saludar a quienes están visualizando, por favor, como siempre, ¿no? Estamos tratando en este espacio de darnos un apoyo a los colegas a la distancia y a todos aquellos que nos siguen el día de hoy, por favor, hemos conseguido un libro de la comunidad española sobre el moving, ¿no? Porque los 45 minutos que tenemos aquí para dirigirnos a ustedes nos resulta corto muchas veces, seguramente desean pues compartir, tomar más, digamos, más información sobre el tema sistematizada, les vamos a alcanzar un libro sobre el moving, ¿no? Es un libro español, es pequeño, ¿no? Donde se grafica pues muchos de los puntos que vamos a tocar a continuación. Se los vamos a enviar en versión de ebooks, ¿no? Es decir, vía correo electrónico o vía WhatsApp, lo que ustedes me indiquen. Solamente, por favor, den compartir y me envían pues su correo electrónico, ya sea los que nos están viendo por Facebook o quienes nos van a acompañar después en nuestro canal de YouTube, donde estamos tratando temas como el moving, estamos tratando temas como el tema de los alquileres en tiempo de COVID, tema de las audiencias virtuales, el tema de la justicia digital y temas que espero no sean de su interés. Solamente la suscripción es gratuita, los videos están pues al alcance de quien desee verlos y por favor, si hay comentarios, opiniones, sugerencias, bienvenidos sean. Pero bien, comencemos con nuestro tema, ¿no? El tema del maltrato laboral no es un tema reciente, es un tema que está, digamos, prácticamente inserto en una sociedad que está estresada, en una sociedad con altos índices, ¿no? de violencia, ¿no? La gente que sale muchas veces a conflictuar en sus actividades normales ya sale pues molesta o incómoda desde su hogar. O sea, no es un tema que se les ocurra pues ser violentos en el tema del trabajo, ¿no? Y es un tema que viene pues desde mucho más atrás. Denota pues problemas con el tema incluso, ¿no? De la seguridad, de la inteligencia emocional, que muy poco trabajamos o desarrollamos durante nuestra época escolar. Y acá otro paréntesis, ¿no? Lo que ocurre hoy con la educación peruana, ¿no? Se está haciendo educación en base a programas que estaban desarrollados para otra realidad. La realidad que viene es la realidad esta en la que la mayoría de niños y jóvenes están en aislamiento, en la que la mayoría de trabajadores, empresas, ¿no? están en situación de estrés permanente. El empresario porque no puede pues producir lo que producía antes. El trabajador porque está en la expectativa, ¿no? De saber si no continúa pues en el tema laboral. El sector público marca la diferencia también en ese tema. El sector privado tiene sus incidencias propias. Entonces esta generación de estrés, esta generación de estrés refleja pues condiciones propias de la salud mental, de la salud humana. Porque así como el cuerpo se enferma por el esfuerzo físico, por el desgaste del tiempo, también
la salud mental se resquebraja, se debilita. Y esto a propósito pues del tema de estrés en las relaciones laborales, tema que tampoco es muy desarrollado en nuestra legislación y que debería ser motivo para poder abordarlo con seriedad. Y es por esa razón que aquí en caso de abogado hemos concluido, ¿no? Tenemos ya poco a poco estamos creciendo un poquito, hemos coincidido pues con nuestro equipo de debate que prepara el programa y coincidimos, bueno, vamos a tocar el moving laboral, ¿por qué? Porque a partir de este momento, es decir, a partir de este caso emblemático del caso Telmo con su jefa, que para variar es una abogada que no solamente nos ha hecho quedar mal, sino que manifiesta pues aquello que está lejano pues a las características propias de alguien que va a defender un derecho, ¿no? Que no solamente es conocer el derecho, sino también respetarlo, ¿no? Eso es un llamado de atención también, ¿no? Y lo que preocupa más es el silencio cómplice de muchos. ¿Qué instituciones han salido a manifestar su solidaridad con el joven Telmo? Los restaurantes, ¿no? Los colegios profesionales, bueno, hasta hoy día siendo las 21:57 no he visto. Por ahí algunos colegas han tomado la iniciativa, algunos estudios, ¿no? Porque este es un tema público, este es un tema que no solamente degrada al profesional, ¿no? Degrada pues la condición humana. Recordemos que la Constitución dice que la persona es el fin supremo de la sociedad y del Estado. No es un invento mío, no es un invento de ustedes, está en la Constitución. Y este es el momento, estos son los momentos en los que no solamente hay que ser solidario para salir en la foto, sino que grafica la necesidad de un desarrollo legislativo para lo que viene. Porque esta situación ya salió un joven practicante a denunciar pues maltrato laboral, y ya salió otro y vienen saliendo pues la suma de denuncias públicas que al ciudadano, al afectado, al no tener un camino pues dentro de su oficina, dentro del tema administrativo, dentro del tema del Ministerio de Trabajo, recurre pues a lo que está a su alcance, que es la red pública. Se dan cuenta el poder que puede tener pues un comentario de esta naturaleza en un ambiente público, la trascendencia que puede tener un tema de maltrato verbal, ¿no? Un tema de trato humillante, ¿no? Que si bien es cierto puede escaparse pues a un tema penal, sí debería tener una consecuencia por lo mínimo administrativa, ya sea en relación pues a los programas de formación, a las normas de formación legal, en este caso pues de los señores que practican para ejercer pues el derecho, y por otro lado también de nuestra representación gremial, porque recordemos que el tema ético, ¿no? Está a cargo de los colegios de abogados del Perú. Estos colegios que en 101 días de pandemia han brillado por hacer lo que mejor saben hacer, ¿no? No lo voy a decir porque este no es el momento, ¿no? Pero ustedes saben a qué me refiero. Se ofenden a veces los muchachos. Pero bien, entonces cuando hablamos de moving laboral, ¿no? Estamos hablando, como les indicaba al inicio de esta transmisión, de una situación o de un concepto que tiene su origen pues en conceptos de la psicología, ¿no? Y es más atrás, ¿no? En comportamientos animales, ¿no? El concepto viene de la etiología. Para aquellos que nos están siguiendo, vuelvo a repetir, ¿no? Vamos a obsequiar un libro sobre el moving, un libro de la comunidad española. Solamente por favor like, compartir, y me envían a través del mensaje un correo electrónico para hacerles llegar ese libro, ya sea nos estén visualizando a través del Facebook o nos estén visualizando a través de nuestro canal de YouTube. Y bien, entonces tenemos pues una realidad agobiante, una realidad estresante, una realidad que preocupa mucho más en este tema de aislamiento, donde las relaciones laborales pues se ven en cierta forma afectadas. El moving no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno tan antiguo como la injusticia, ¿no? Y la evidencia está en las estadísticas, en los estudios que se han realizado en Europa en su mayoría, en las tipificaciones y descripciones que ha hecho pues por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, parte de las Naciones Unidas, organismo técnico especializado, ya lo ha considerado mucho tiempo atrás como un problema de salud pública. El Código Penal español, que me parece que es el primero que regula estas conductas las incluye, mejor dicho, en el Código Penal, porque recordemos pues
que una conducta pues de una afrenta, un maltrato laboral puede ser canalizada en primer término por una instancia administrativa, por ejemplo, atención, Sunafil podría pues intervenir en estos casos, ¿no? Y puede derivar en una sanción en caso esté debidamente tipificada o se interprete que una de las causales de hostilización, que las vamos a mencionar acá, estén incluidas dentro, ¿no? Podría ser objeto de una sanción, pero en el país no solamente no está normado el moving, ¿no? Porque, ojo, no confundamos hostilización con hostigamiento sexual y con moving, ¿no? Todas las demás conductas, con excepción de la última que he mencionado, se encuentran debidamente normadas específicamente, ¿no? Y es más, en el tema de trascendencia penal también. Pero aquí, en el tema de acoso laboral, estamos señalando y vamos a ir definiendo, pues, escribiendo pues, los conceptos técnicos, ¿no? Como les decía, no es un tema nuevo, es un tema que ya se remonta pues, a la experiencia propia de las relaciones laborales, que ha sido recogido en principio por la psicología allá por los años 90, que las Naciones Unidas ya lo considera como un problema de salud pública, que el Código Penal español en el año 2013 ya lo había incluido pues en el Código Penal, ¿no? O de repente por ahí si algún congresista está viendo, de repente, ¿no? Entonces, no nos extrañe todo. Es por eso que decidimos tratar el tema. Es bastante probable que a partir de esto, porque muchos legisladores pues legislan viendo la televisión, bueno, algo bueno tendría que venir, ¿no? Van a promover seguramente proyectos de ley de esta naturaleza. Y bienvenido sea mientras que recojan pues no solamente una problemática, sino también en cuanto planteen sanciones efectivas para que estas situaciones no se repitan, ¿no? El MOVEN se contextualiza dentro del ámbito laboral, ¿no? Y se caracteriza por un hostigamiento psicológico, ojo, psicológico, ¿no? Al trabajador mantenido en el tiempo, es decir, tiene que tener un carácter de permanencia en el tiempo, porque uno, ¿no? Y la sana crítica, la experiencia personal de cada uno nos indica que una persona pues no generalmente no trata mal a otra pues de un momento a otro, ¿no? Se parte de la premisa que en principio que hay una relación, ¿no? Sea laboral, sea amical, sea familiar o lo que fuere, ¿no? Que le da pues ese grado de estar en cierta cercanía, ¿no? Y que le otorga en la percepción pues de la persona que emite pues estas acciones pues, o realiza estas acciones de degradación personal, por así decirlo, ¿no? Le permite a ellos tomarse pues la atribución de calificar, de hostigar, de fastidiar a la persona que se encuentra laborando con él, ¿no? Por lo tanto, ¿no? Esta clase de conductas es necesaria, pues, de acuerdo a estudios que hay en la Organización Internacional del Trabajo, se necesitan, pues, prevenirlos, identificarlos y debidamente sancionarlos, ¿no? ¿Por qué? Con el objeto de determinar también las consecuencias, la posibilidad de daños que exista digamos, en el trabajador, porque el mobbing describe, pues, un comportamiento, ya sea individual o grupal, de ataque. Recordemos que en su esencia, el mobbing, pues, guarda relación con condiciones de violencia incluso, ¿no? Llamemos pues violencia en entornos sociales, en entornos pues en este caso en el entorno laboral. Es un fenómeno muy complejo, ya que mezcla diferentes aspectos, ya sea factores psicológicos, sociales, éticos, jurídicos, con incidencia cultural, incluso económica y política. Si ustedes se sorprenderían, he estado revisando un texto que me indicaba que el año 2008 ya había cerca de 6.000 a 7.000 denuncias o quejas o consultas, mejor dicho, laborales en algunos países, específicamente en España. Esta información está contenida en el libro que les voy a alcanzar, en el ebook que les voy a alcanzar, sobre denuncias referidas al moving, al maltrato laboral, ¿no? Y si vamos un poco más a la historia, recuerdo que en el 76, ¿no? Parte de esta investigación señala eso, ¿no? Es Brodsky es el primer doctrinario, el primer abogado que trata el tema del hostigamiento laboral, el tema del trabajador hostigado, fastidiado, incomodado. Y es recién en los 80 donde la psicología laboral, ¿no? Recoge pues este concepto proveniente en principio de la etiología y lo aplica pues a sus dinámicas, a su estudio, ¿no? De psicología laboral. Y es en 1990 donde un congreso alemán, un congreso de derecho alemán, recoge este concepto y lo define. A ver, me voy a permitir
definir pues el concepto original de mobbing o de acoso laboral como aquella situación en la que una persona ejerce violencia psicológica extrema, porque una cosa es jugarte una broma, una cosa es de repente por ahí pues se te sale la posibilidad, o mejor dicho, se manifiesta o se exterioriza pues una condición de extrema confianza que puede ser confundida. Pero acá estamos hablando de una violencia extrema, estamos hablando de un ataque, ¿no? De un ataque psicológico, ¿no? De una forma sistemática, es decir, siempre, siempre, extrema, ¿no? Y recurrente durante un tiempo prolongado hacia un trabajador, muchas veces, ¿no? Con la finalidad de redimirlo, con la finalidad de disminuirlo y en algunos casos, como lo refieren algunas legislaciones, con el ánimo pues de que se retire, ¿no? Voluntariamente pues del trabajo. Entonces, de ahí este concepto se ha ido adaptando y recoge, pues, por ejemplo, términos como terrorismo psicológico, comportamientos hostiles. La mayoría, pues, de conceptos, pues, recogen esta doctrina del mobbing, ¿no? Como un hostigamiento sistemático a las personas. El Código Penal español recoge este concepto, lo tipifica. Recordemos, pues, que las conductas penales son todas aquellas que están en el Código Penal y los tipos penales vienen a ser la figura o la descripción típica, ¿no? Del fenómeno que es objeto de sanción, o mejor, perdón, de la conducta humana que es objeto de sanción. Y para estos efectos el Código Penal español, ¿no? Señala lo siguiente, señala que se impondrá una pena de prisión de 6 meses a 2 años, ¿ya? Al que en el ámbito de cualquier relación laboral, miren el concepto, en el que en el ámbito de cualquier relación laboral, ¿no? Funcional, hace prevalecer, o mejor dicho, digamos, hace una presión o exigencia extrema de su relación con un trabajador, de su relación de superioridad. Es decir, el jefe pues se comporta de una manera, ¿no? Brusca, prepotente, así lo determina pues el tipo penal, de una manera hostil, con tratos humillantes, ¿no? Y que sin que esto constituya pues un tema de mayor trascendencia, es decir, establece el parámetro dentro de lo que son conductas de hostilización al trabajador. Es por eso que la figura se denomina acoso al trabajador, no es necesariamente acoso sexual, no es necesariamente hostigamiento sexual. Hemos visto que en el caso del joven Telmo es una dama la que lo ofende, ¿no? La que le hace una llamada y le deja un mensaje fuera de horario de trabajo posiblemente, porque si están en el centro de trabajo se presume pues que es el ambiente laboral donde funcionan estas cosas. Pero haciéndonos pues una pregunta bien sencilla, para ya entrar al tema de las normas jurídicas nacionales que desarrollan o que podrían digamos, enmarcarse dentro de una denuncia por mobbing, ¿no? Hay que hacer unas reflexiones pequeñas, ¿no? La primera, que la conducta pues de esta abogada frente a su practicante manifiestan pues evidentemente un tema psicológico a explorar, una presión psicológica innecesaria, considero yo innecesaria, para los tiempos en los cuales se viene desarrollando, mejor dicho, en este panorama incluso, ¿no? De pandemia, que de por sí ya genera un estrés en las casas, ya genera un estrés en el trabajo, ¿no? Y que esto a su vez daña la personalidad del trabajador. La Constitución dice que la persona es el fin supremo de la sociedad. Estamos hablando de una infracción seria que conlleva a temas de responsabilidad y que no estar normados de manera expresa van a tener que interpretarse o hacer interpretaciones extensivas de la norma que existe en este momento. Eso de por sí, en cuanto al trabajador, pues existe una afectación, ¿no? Una afectación permanente, una afectación de sus derechos, y es bastante probable, porque si vamos a hacer las referencias hacia atrás, es bastante probable que esta conducta pues hostil, no solamente sea telefónica, posiblemente sea verbal, posiblemente pues sabe Dios si estas conductas pues han sido objeto, lo cual agravaría más, de quejas ante sus superiores. Por ejemplo, los señores a cargo del estudio donde estaba, porque el estudio ha hecho algo bien simpático, ¿no? Simpático entre comillas, ¿no? Ha retirado de su portal web, ¿no? A la persona pues que ha hecho pues ha sido digamos protagonista de estos audios pues que se han revelado pues a través de las redes sociales y que han causado la indignación general.
se ha convertido en un tema interno, se ha convertido en un tema público que revela las calidades personales negativas de quien agrede, de quien ofende, de quien humilla, ¿no? Frente a alguien que está en proceso de formación, porque es un practicante de formación laboral, ¿no? De formación laboral, y que lo que esperaba por lo pronto, porque todos los que hemos sido practicantes de derecho sabemos, ¿no? Buscamos prepararnos, buscamos conocer para poder más adelante desarrollar nuestra función de derecho, ¿no? Nuestra función de abogados. Entonces, qué pésima sorpresa, qué pésima carta de presentación puede darse una persona que va a practicar, ¿no? Con el ánimo de aprender, con el ánimo de conocer, donde no solamente existe una presión que se puede entender necesaria en determinadas circunstancias, pero cuando esa presión transgrede, o mejor dicho, pasa el límite de la falta de respeto, ya se convierte pues en un tema de acoso laboral, como estamos señalando, el moving, ¿no? Entonces, bien, normas peruanas que se refieren pues o que desarrollan este tema del moving. Principio, ¿no? La Constitución peruana, ¿no? Nos habla, en principio, de los derechos de la persona. Nos habla también de los derechos de los trabajadores, que son de rango constitucional, ¿no? Derechos a la libertad de opinión, la vida, la integridad física, mental, psicológica, los derechos del trabajador, el trabajo digno, etcétera. El Código Civil nos habla de los derechos de la persona y también de la posibilidad del daño moral. Ojo con eso. Colegas, si vamos a abordar temáticas de daño moral, la recomendación es que a sus patrocinados, ¿no? Puedan pues realizar exámenes psicológicos que determinen la gravedad o la afectación del daño, porque no se trata de poner solamente en la demanda daño moral, no, hay que describirlo. Ya la jurisprudencia y la normativa ha establecido cuáles son los criterios que se consideran para señalarlo, para indicarlo, y para eso necesitamos medios probatorios, y los medios probatorios los vamos a encontrar, ¿no es cierto?, digamos, en este informe técnico, pues un informe técnico psicológico. Ya lo dice el Código Civil. Si nos vamos más adelante a la especialidad laboral, vamos a encontrar que el Decreto Legislativo 728, ¿no?, la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, habla en el artículo 29 de la nulidad del despido, y habla en el artículo 25 sobre el tema de discriminación. Cuando hablamos de nulidad del despido, hablamos pues de las condiciones de hostilización, de hostigamiento. Y cuando hablamos de temas de discriminación, la discriminación por cualquier tipo de raza, opinión, conceptos, etcétera, ¿no?, que se pueden encajar dentro de los agravios, dentro de la afectación que realiza pues el superior jerárquico, el jefe, ¿no?, a un empleado determinado, ¿no?, o la que hacen incluso en grupo, ¿no?, todos los trabajadores de un centro laborales hacia una persona. Ojo, ya lo ha dicho la etiología, ¿no?, habla pues de que el grupo ataca a uno solo, ¿no? Y vamos a describir las figuras, ¿eh? El artículo 30 de la ley de competitividad laboral, el 728, ¿no?, califica los actos de hostilidad de la siguiente manera, ¿no? Habla de falta de pago de remuneración. Estamos dentro del catálogo en estos momentos, ¿no? Algunos, ¿no? El tema de la reducción inmotivada de la remuneración. Seguimos en el catálogo de la pandemia. El traslado y la inobservancia, ¿no?, de las medidas de higiene. Seguimos en el catálogo de la pandemia, ¿no? Y el artículo el inciso E del artículo 30 sí refiere pues actos de violencia y faltamiento de palabra en agravio del trabajador o de su familia, esos que se acuerdan a cada rato de la mamita, de la persona que trabaja para él. Por ejemplo, esto es el único concepto que hemos rescatado expresamente que podría encajar dentro de estas conductas del moving al no estar descrito expresamente en la ley. El artículo 30, inciso E del decreto legislativo 728, que refiere pues los actos de hostilidad, acto de violencia o faltamiento de palabra en agravio del trabajador o su familia, ¿no? Ese es el concepto que encajaría dentro de esta situación pues de violencia, faltamiento de palabra, faltamiento de respeto. Asimismo, el tema de la discriminación, ya sea la discriminación pues moral, por actos deshonestos. En estos casos, en ambos casos, lo que corresponde en principio, señala la norma, es emplazar, ¿no?, por escrito
a los superiores, a los jefes, ¿no? Y dándoles un plazo de 6 días pues para que puedan realizar su descargo. Después tenemos dentro de la normativa nacional la ley 29.719, ¿no? Que es la ley que promueve la convivencia social sin violencia en las instancias educativas, más conocida como ley anti-bullying. Porque lo que es el mobbing, ¿no? Es el acoso laboral, es el mobbing, el bullying laboral. Es decir, el ataque grupal, permanente, hostigándolo, ¿no? Acosándolo al trabajador con fines que no son necesariamente los fines pues, de acoso sexual, son diferentes, ¿no? Diferentes al tema de la hostilización en términos efectivos. Ya hemos encontrado el artículo del 728 que se refiere, ¿no? En lo que se refiere, pues, eso es en lo que se refiere al sector privado. En el sector público encontramos el Código de Ética de la Función Pública, ¿no? Que señala que en uno de sus artículos señala pues la prohibición de presionar, amenazar o acosar a los trabajadores. Por otro lado tenemos la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo. Esta ley señala que los empleadores, y acá pues vamos a coger este concepto de una manera extensa, ¿no? Que los empleadores deben prever, ¿no? Los riesgos psicológicos que no afecten la salud del trabajador. Aquí podemos encontrar un concepto que nos puede ayudar a determinar temas de responsabilidad a posteriori para el centro de trabajo incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene que adoptar medidas de protección. Eso está en la ley, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La ley de inspecciones de trabajo, por demás, también es el canal idóneo a través del cual se pueden canalizar pues, estas reclamaciones, estas denuncias de carácter administrativo, ¿no? Y luego tenemos ya desde el plano pues, más reciente la ley 27942, que es la ley de prevención y sanción al hostigamiento sexual, que como su nombre lo indica, está encaminada a prevenir, ¿no? Y a evitar, ¿no? Esta clase de acoso, que es una variable ya más, digamos, más grave, considerada más grave desde el punto de vista administrativo, incluso hasta penal, ¿no? El mobbing no está regulado en nuestro país, ¿no? De manera específica, ¿no? Nos remitimos para este caso a las normas legales que hemos mencionado, ¿no? Y presenta pues una situación permanente, ¿no? Permanente, difícil de aceptar por quienes pues son víctimas de estas conductas. Ahora bien, es necesario precisar, es necesario indicar, ¿no? Que lo que ha sucedido en este audio que ha motivado, ¿no? La presente transmisión, ¿no? Dentro del programa Casos de Abogados ha sido pues un tema pues que agravia no solamente la personalidad, los derechos de la persona, sino que también agravia la calidad profesional de los abogados, razón por la cual es necesario que las personas pues a cargo de las representaciones gremiales, a cargo de las instancias éticas, hagan su pronunciamiento al respecto, que no esperen pues que estas situaciones se sigan repitiendo, que no esperen pues que situaciones como la del señor Telmo sigan repitiéndose. ¿Cuántos Telmos más existen en el país? ¿Cuántos trabajadores son ofendidos, son insultados, son faltamientos de palabra, obra y acción por sus superiores? Señores, la época de la pandemia nos ha traído situaciones graves de estrés. La inteligencia emocional, ¿no? Es un tema que está muy poco trabajado, muy poco desarrollado pues en nuestro país, ¿no? Son muy pocos pues ¿quién no ha tenido problemas? No son muy pocos pues quienes pueden controlar estas situaciones pues que ya trascienden pues a un plano de sanción administrativa y en algunos casos de sanción penal en otros países, ¿no? Razón por la cual es necesario pues que este tema del mobbing laboral, del acoso laboral, sea pues recogido en nuestra legislación de manera específica, diferenciándolo pues de las otras causales de hostigamiento o de acoso, porque por su propia naturaleza, ¿no? Esta conducta, estas acciones, ¿no? Son difíciles de probanza. Hoy en día la tecnología lo ha ayudado al buen Telmo, ¿no? Lo ha ayudado porque recoge pues un audio, recoge correos electrónicos, se están recogiendo testimonios complementarios, ¿no? Pero qué buena fuera que la legislación pues permita, ya sea a través de mecanismos administrativos, no solamente la denuncia, sino el seguimiento de estos temas,
porque es una forma de violencia, es una forma de atentar contra el desarrollo psicosocial de las personas, ¿no? Y también es una forma, digamos, muy negativa en la cual pues se expresa no solamente un jefe, un profesional, hacia otra persona que aspira a serlo, que está estudiando la misma carrera, que está en el mismo derecho de desarrollar sus cualidades personales y que se ve pues no solamente ofendida, sino disminuida, reducida, atacada, ¿no? De una manera realmente infame, ¿no? Por parte de quien supuestamente debe darle las orientaciones para realizar su trabajo. En fin, señores, estos son los alcances que podemos dar en relación al tema del mobbing laboral, el acoso laboral. Y no quiero despedirme no sin antes pues indicarles que quienes deseen pues profundizar de repente con más tiempo, ¿no? Este tema del mobbing, les estoy obsequiando, ¿no? A través de correo electrónico el libro sobre el mobbing, ¿no? Donde señala, pues este es un libro de la Universidad de Cantabria, ¿no? Donde señala, pues el título es Mobbing, hacer visible lo invisible. Y eso es lo que tiene que hacerse, señores. Hoy en día, donde esta situación del practicante con su jefa ha trascendido en las redes sociales, se ha vuelto, se ha vuelto un viral, ¿no? Se ha vuelto un viral y que todos tenemos conocimiento de cómo se trataban, es necesario que la legislación pues ingrese, ¿no? La legislación de nuestro país lo considere de manera expresamente y bueno, y quienes nos han visto, les voy a dar ese alcance, me envían un correo electrónico por favor y automáticamente les estoy enviando a la medida de mi tiempo también el ebook, ¿no? El ebook sobre el mobbing, hacer visible lo invisible. Y me quiero despedir también, no sin antes recordarles que tenemos el grupo Cuarentena Jurídica, ¿no? Que es un grupo de abogados que se ha reunido pues a través del grupo de WhatsApp y nos estamos brindando pues ayuda de diferentes tips en materia jurídica para apoyarnos durante este tema del aislamiento y mientras se está reiniciando las labores en el Poder Judicial. También invitarlos a mi canal de YouTube, donde estamos compartiendo diferentes temáticas que esperemos les sean de su agrado, sobre el contratos de alquiler en tiempo de COVID, sobre hemos tratado un título sobre el juez robot, hemos tratado el tema de justicia digital, hemos tratado el tema de las audiencias, las ciberaudiencias que se están realizando ya en nuestro país. Un saludo al doctor Gino Yangali, quien en la octava sala laboral ya viene desarrollando estas audiencias, y a todos quienes nos siguen constantemente y nos envían sus mensajes, ¿no? Los cuales son recibidos con mucho agrado y vamos pues hasta otra próxima oportunidad. Muchas gracias por su atención y hasta la vista.